darle la bienvenida a nuestro entrevistado, Washington Sánchez. ¿Cómo estás? Muy bien, muy Buen buenos día. días. Muchas gracias. Como presidente de la Unión Ferroviaria, me imagino que tienen un montón de expectativas acerca del desarrollo de este sector, pero empecemos por lo más reciente, que es un nivel de siniestralidad que ha preocupado porque se ha llevado vidas. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, bueno, a nosotros este tema nos ha ocupado durante todo el 2025. Ya cuando asumió la ministra de Transporte en enero del año pasado, le solicitamos una reunión en donde le entregamos un conjunto de documentos donde estaba este tema de la siniestralidad que ya se empezaba a ver en los primeros meses del año anterior y bueno, también la falta de mantenimiento en algunas líneas ferroviarias, sobre todo las no vinculadas al ferrocarril central. Y bueno, entendemos que hay algunas cosas para realizarse, creo que se está trabajando en la línea correcta. Es cierto que el gobierno durante este año tuvo que atender algunos otros temas de forma primaria, como fue el pago de la deuda por el arbitraje que estaba en curso con el consorcio. Pero bueno, a esta altura ya deberíamos estar trabajando, sabemos que es la línea que se está intentando trabajar, en poder mejorar los niveles de seguridad, sobre todo en los pasos a nivel. Sobre todo para que el ferrocarril no se vea involucrado en un relato que contamine la confianza en el modo ferroviario, que el modo ferroviario es el modo más seguro de transporte terrestre que hay a nivel mundial. Y lógicamente que cuando hay un accidente ferroviario las consecuencias son fatales y eso tiene un impacto en la sociedad. Sánchez recién mencionó la infraestructura como uno de Sí. los elementos en estos accidentes, pero ¿hay otros, la imprudencia, por ejemplo, o la falta de señalización? ¿Cuáles son los que usted puede destacar como Sí. más importantes? Bueno, lo primero que en Uruguay tenemos el estado de las vías es bastante variopinto. Tenemos vías como el Ferrocarril Central que están recién estrenadas, que tienen toda la infraestructura en buenas condiciones, y tenemos vías, por ejemplo, al norte del Río Negro, donde circula el tren de pasajeros de AFE, con muchísimas dificultades de mantenimiento y también de condiciones de seguridad en los pasos a nivel. Nosotros allí lo que planteábamos es que en las líneas que no están comprendidas dentro del ferrocarril central debería hacerse un estudio de peligrosidad de esos pasos a nivel. Es un estudio que en la jerga ferroviaria se hace cada determinada cantidad de años, que mide la cantidad de vehículos que pasan en un paso a nivel, la faja de vía, el ancho que tiene, la visibilidad que tienen los coches de calle. Eso da un índice que puede ser de peligrosidad baja, mediana o alta, y a partir de ese índice es que se colocan las medidas de seguridad pertinentes, ¿no? ¿Cuántos pasos a nivel usted estima o desde la Unión se estima que estarían en riesgo, que realmente son peligrosos? Bueno, creemos que los que están comprendidos en las líneas secundarias es muy amplio el porcentaje que tiene de peligro, porque hace mucho tiempo que no se realiza este estudio y porque la desinversión ha impactado fuertemente. En el ferrocarril central lo que entendemos que hace falta es una mejor sincronización en la bajada de las barreras que se realizan por el pisamiento de balizas en el piso y una fuerte campaña de concientización, ¿no? Acá la educación vial juega un rol bastante preponderante. Esto me lleva a un tema. Hay también un corte territorial en cuanto a la cantidad de accidentes, ¿no? Entonces ustedes afirman que en el interior tienen el doble de siniestralidad que en Montevideo. ¿A qué se debe? Bueno, eso sí, habría que estudiarlo. En el 2025 hubo 4 accidentes ferroviarios, 2 fatales y 2 con lesiones, y todos fueron en el interior del país. Rivera, Durazno, Florida. Puede haber 2 causantes. Una seguramente sea la confianza que genera el poco tránsito ferroviario que hay, que recién se está empezando a mover, y la mayor visibilidad que tienen a veces en los pasos a nivel del interior los conductores de calle, que hacen a que se jueguen a que pueden pasar, cuando en realidad la velocidad, por ejemplo, del tren de UPM ronda los 80 kilómetros en la hora en algunos tramos, y es muy difícil que pueda frenar. Entonces a veces
en ese intento de querer pasar, de ganar un minuto, se termina perdiendo la vida, ¿no? Y en Montevideo, lógicamente, el ingreso del tren tiene otras dificultades, ingresa a menores velocidades y las calles son más angostas, entonces las imprudencias son más difíciles de cometer y creemos que puede venir por ahí. ¿Cuánto juega la baja percepción del riesgo? Y en esto hay otra pregunta implícita que es, ¿qué efectividad están teniendo las campañas? Porque las hay. Sí, campañas hay. Nosotros entendemos que no están delineadas de la forma correcta, A ver, sobre ¿por qué? todo porque las campañas publicitarias que se han lanzado, todas muestran imágenes del ferrocarril central. Eso tiende a confundir a la gente, por ejemplo, estos accidentes en Rivera, las campañas publicitarias no muestran ningún tren de AFE corriendo pasajeros en Rivera. Claro, y la persona espera ver el tren de UPM. Y o sea. espera ver el tren de UPM, sí. Entonces, bueno, también tenemos trenes corriendo acá en Montevideo en la línea Minas, que son trenes de Portland, tampoco aparecen en esas imágenes publicitarias. Y bueno, entendemos que eso tiende a confundir, debería ser más homogénea la campaña y también en el interior tal vez habría que desarrollar algo con más territorialidad, más en el territorio, ¿verdad? Nosotros planteábamos en algún específico momento... para el lugar, ¿te referís? Específico para el lugar. Decir, bueno, en este departamento pasa de tal lado a tal lado la vía a tales horas, una Sí, campaña sí. más orientada a lo práctico. Claro. Bueno, durante el año pasado, por ejemplo, producto del avance de obra, fue mucha gente enviada al seguro de paro que estaba trabajando en la seguridad de la operativa ferroviaria, acompañando los trenes de UPM. Nosotros decíamos, antes de que esas personas perdieran el trabajo, poder estar realizando los pasos a nivel cuando pasa el tren, ayudando el corte de calle con una entrega de folletos, por ejemplo. Claro. Para poder indicarle a la gente del interior del país las dificultades que puede atravesar. El año pasado se viralizaron algunos videos en su momento, por ejemplo, de conductores profesionales invadiendo la faja de vía con barreras bajas. ¿Usted cree que Está el coche de Nosar en Durazno, el 329 en Colón, que el tren de carga le pasa por al lado cargado de gente. También en conductores profesionales hace falta educar, ¿no? Pero ¿por qué no cala? ¿Los accidentes colaboran para que cale este mensaje más en profundidad en una población que parece realmente muy imprudente con respecto a las vías de tren? Y bueno, lo que pasa es que eso es muy difícil de medir y en realidad no quisiéramos que calaran porque No, no claro que queremos que no. haya accidentes. ¿Pero ha habido un cambio de actitud a partir de estos accidentes? ¿Usted por lo menos lo intuye? Bueno, en el comportamiento de la cantidad de accidentes a nivel anual se estaba viendo una baja de lo que ocurrió en enero, febrero del 2025. También creo que producto de las mejoras que hubo en los tiempos de bajada de barrera, porque cuando la barrera demora mucho tiempo en levantarse, el tren ya pasó, la gente empieza a perder confianza en el sistema. Pero bueno, ahora se registró este otro pico nuevamente en enero. Igualmente, históricamente, diciembre y enero siempre fue una época de bastantes accidentes ferroviarios por distintas causas. En enero porque hay más movilidad de gente en algunos puntos y en diciembre porque también tienen una tasa alta allí el tema del suicidio y el tren es uno de los lugares que más se elige para eso. Pero bueno, es cuestión de empezar a medir esas cosas. Nosotros entendemos que hay que empezar a trabajar en poder mejorar los niveles de seguridad, estandarizarlos, poder levantarlos. Por ejemplo, donde ocurrió el lamentable accidente con el móvil policial en Durazno el año pasado, allí existía Cruz de San Andrés. ¿Por qué? Porque la medición dice que ahí pasan pocos vehículos. Bueno, nosotros ahora tenemos un antecedente de 2 muertes, deberíamos intentar levantar esos niveles de seguridad y colocar aunque sea una barrera, más allá de que el estudio siga indicando que ahí pasan pocos vehículos. Claro, ustedes como Unión Ferroviaria, ¿tienen mapeado los principales cruces peligrosos en el país? Bueno, sí, hay varios. El Ferrocarril Central tiene más de 200 cruces entre Montevideo y Paso de los Toros. Podríamos decir que los más peligrosos podrían estar en la zona metropolitana, pero no es lo que están indicando los accidentes Claro. que ocurren en el interior del país. Después en el interior, al norte del Río Negro, ya es un poco más puntual porque las zonas pobladas son menores. Tenemos algunos cruces bastante peligrosos como el de acceso a la estación Rivera, ahí donde está la calle Presidente Viera.
y uno a la entrada de Tacuarembó. Después, lógicamente, otra línea que tiene bastantes inconvenientes porque cruza varias rutas nacionales es la línea Minas, donde está el tren de Portland, y también allí tenemos dificultades para poder llevar adelante la operativa. En algunos casos hasta tenemos que hacer servicio de bandera. ¿Ustedes se comunicaron con el Estado y con las empresas, es decir, con el Ministerio y con la empresa para poder hablar esto? Sí. Sí, nosotros hemos tenido, bueno, producto de que también hay una reestructura a nivel ferroviario que va a dictar el pasaje a algunos trabajadores de AFE a la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario, estamos teniendo casi que una reunión mensual con el director nacional, producto de ese pasaje de trabajadores, y allí siempre estamos planteando los problemas que vamos visualizando. ¿Cuáles son las respuestas? Bueno, la respuesta es que se está trabajando, ¿no? Nosotros lo que decimos, bueno, hay que acelerar este trabajo porque no puede ser que las soluciones lleguen cuando hay un accidente que lamentar, ¿no? Sánchez, y además hay un planteo de reactivación ferroviaria. ¿Se puede pensar en más trenes sin antes resolver este tema de los accidentes y la seguridad de los cruces? Bueno, lógicamente, ese es uno de los temas que más nos preocupa a nosotros porque el sistema ferroviario en realidad es el más seguro de los transportes terrestres y no queremos que se vea afectada la confianza cuando estamos en una etapa en donde el ferrocarril vuelve a funcionar en el Uruguay y, por ejemplo, nosotros estamos planteando el regreso del servicio metropolitano de pasajeros. Entonces, estas cuestiones hay que resolverlas, si bien tiene una incidencia menor, porque reitero, hubo 4 accidentes en todo el 2025 y fue un año donde hubo un flujo de trenes importante. Si tomamos en cuenta más o menos una media de 5 trenes cargados y 5 vacíos de UPM, más la frecuencia que tiene AFE en el interior y los trenes de Portland, deben haber corrido unos 4.000 trenes el año pasado. Eso multiplicado en la incidencia que tiene en cada paso a nivel que se cruza con el resto del sistema de automóviles y de ómnibus, tiene una incidencia importante. Y si eso lo comparamos con que en el Uruguay muere una persona por día por accidentes de tránsito, la incidencia ferroviaria es mínima. Pero es como con los aviones, ¿no? Claro. Basta que caiga un avión para que se pierda la confianza. En este caso también, basta que haya un choque de trenes o un accidente como los que han ocurrido, Sí, claro, para que se ponga en duda el propio medio de transporte. Sí, claro. Bueno, también en estos días ocurrieron a nivel internacional algunos sucesos ¿Te referís a lo de España? Claro, que ponen en tela de juicio ese punto. Acá en Uruguay, por ejemplo, toda la formación de los trabajadores del ferrocarril central proviene de España, ¿no? Y allá hay problemas de inversión, imaginémonos en un país subdesarrollado. Vayamos a eso. El Ministerio de Transporte prevé una inversión de 15 millones de dólares este año, incluyendo mantenimiento de líneas estratégicas y también la rehabilitación de puentes. Por otro lado, se firmó el año pasado un convenio con CAF y también con la Corporación Nacional para Desarrollo para elaborar este Plan Maestro de Transporte. El objetivo es modernizar el sistema, así se plantea Sí. De forma práctica. Yo te pregunto, si hoy tuvieras que marcar las prioridades de esa modernización del sistema, y se lo pregunto a los trabajadores que son los que están actuando con el sistema diariamente, ¿cuáles serían las prioridades que se debieran encarar? Bueno, lo primero es intentar que el sistema sea compatible con el resto de los medios de transporte, ¿no? Que conmute. Que conmute, sí. La sinergia que debe tener, por ejemplo, el transporte de carga con el transporte por camión, el transporte por barco y en el tema del transporte de pasajeros también con los ómnibus y con el resto de los medios de transporte. Lo que hoy se dice estaciones multimodal que hay en varios lados del mundo, esas donde se debería apuntar y terminar un poco con esa lógica que se ha dado en el Uruguay, que ha ayudado también a desmantelar el ferrocarril, de que una cosa es competencia de la otra, de que el camión compite con el tren y que el ómnibus compite con el tren. Eso a nivel mundial no es así. Por ejemplo, el transporte de celulosa representa solamente el 2% de la carga que tiene el Uruguay hoy para transportar. De 40 millones de toneladas que tiene el Uruguay hoy para transportar, el transporte de celulosa transportó 2 millones. Hay todavía un campo fértil para seguir transportando y para
mejorar la movilidad que necesita el Uruguay. Con la inversión del ferrocarril central se habló mucho de la importancia de que otras cargas, no solo la de UPM, fueran por esta vía. ¿Se está logrando ese objetivo? Bueno, sabemos que se está trabajando en esa línea. Nosotros tenemos el reclamo de que se vuelva a transportar el combustible por tren. Allí está la paraestatal propiedad de AFE, Servicios Logísticos Ferroviarios, que es quien transportaba el combustible desde Durazno y 33 hacia La Teja. Hay una obra que se tiene que realizar en el tramo de la estación Carnelli y la planta ANCAP en La Teja, que está dentro de los 15 millones de dólares que señalaba en la pregunta, que nosotros entendemos que es fundamental para poder recuperar un transporte que es importante. Pero falta mucho por transportar. En los países desarrollados el transporte ferroviario representa el 30% del transporte general a nivel país y nosotros estamos en un 2%. O sea que nos falta mucho camino por recorrer. Tenemos el problema de que la vía central también tiene un tope, que por lo estimado no pasaría de más de los 5 millones de dólares. Y eso también es producto de cómo está diseñadas las vías uruguayas desde la época de los ingleses, que todas mueren en el puerto de Montevideo. Entonces eso te pone un límite que es muy difícil de romper. Pero bueno, tenemos que tratar a que eso crezca de alguna manera y poder aumentar los niveles en lo que se transporta por ferrocarril para poder tener un impacto también en mejorar la economía del país. Está claro, más allá de este potencial que aún no se está aprovechando, que estás marcando claramente con datos, en fin, está claro que igual el transporte ferroviario en Uruguay está enfocado al transporte de mercadería. Sí. ¿Qué pasa con el transporte de pasajeros? ¿Qué viabilidad ven ustedes de conmutación con el transporte de pasajeros? Sí. Bueno, viabilidad tiene y además resulta absolutamente necesario después de que se invirtió casi 4.000 millones de dólares, ahora ya con la obra cerrada del tren de UPM, que simplemente esta obra esté destinada para el transporte de celulosa. Debemos dejarle algo a la población y entendemos que el retorno del sistema metropolitano de trenes es esencial. Ahora, debe retornar con una frecuencia que tenga impacto en la movilidad urbana, porque lo que nosotros teníamos hasta 2019 era un servicio más que nada testimonial, con 2 frecuencias diarias a determinados puntos. Y es lo que tenemos hoy también en el interior profundo. Nosotros venimos reclamando que el servicio Tacuarembó-Rivera por lo menos llega a correr todos los días. Hoy está corriendo los lunes y los viernes. En el medio la gente, ¿qué hace? Pasa por lugares que están alejados entre 20 y 25 kilómetros de la Ruta 5. Necesitamos que ese servicio corra todos los días y deje de ser testimonial. Y a la hora de llevarlo adelante en el sistema metropolitano, entendemos que debe recorrer ese mismo lineamiento, de tener alta frecuencia, porque el ferrocarril en donde mejor se desarrolla es en la alta frecuencia. Si no es cuando empezamos a hablar, lógicamente, de los gastos excesivos. Claro, estás hablando en relación a costo-productividad. Claro, Tiene que sí. estar en la mente de la gente tomarse el tren en ese caso, ¿no? Bueno, También. primero tiene que estar el tren, ¿no? Primero tiene que estar el Primero tren. tiene que estar el tren. Y también el tren genera mucha reactivación local en el interior del país. ¿Ese es un objetivo de la Unión Ferroviaria, que se potencie mediante el tren también otras actividades comerciales en el interior del país que tanto hacen falta? Y bueno, juega un rol social que lo jugó en la fundación del Uruguay como país. Y de muchos países además, Y de ¿no? muchos países también de la región. Lógicamente, el servicio, por ejemplo, Tacuarembó y Rivera, tiene un montón de pueblos en el medio, que lo que decía anteriormente, están muy alejados de la Ruta 5, en donde esa gente, si no tiene ese servicio, hay alumnos que no pueden ir a estudiar. Hay alumnos que están yendo los lunes en tren hacia Tranqueras o Rivera, que es donde hay liceos. La familia les paga una pensión durante toda la semana o se quedan en la casa de un familiar para poder regresar el viernes. Eso tiene un impacto en la economía familiar. Ahora, si ese tren circula todos los días, ese alumno termina el horario en su casa. Y eso tiene que tener un valor en la formación de los ciudadanos. No puede ser que el Uruguay profundo esté en esta situación de olvido cuando realmente necesitamos poblar, por ejemplo, la campaña, ¿no? Es indiscutible el valor ético de lo que estás planteando.
los estados por eso a veces no ganan en algunas cosas porque Sí, hay cosas que no sí, generan ganancia, ¿no? Y hay que brindarlas igual, la sí. salud, por ejemplo. Eso es indiscutible. Ahora, ¿crees que hay un modelo que se pueda compatibilizar de brindar el servicio social y al mismo tiempo que no sea deficitario? Sí, claro. Lo que decía al principio, ¿Cómo sería? hay 40 millones de toneladas para transportar. La carga forestal, con el tren de UPM solamente estamos transportando en el entorno del 15% de toda la carga forestal que hay en el Uruguay. Y la media de la distancia de la carga forestal es de 250 kilómetros. Hoy el 80% de esa carga está saliendo por camión. Este, lo mismo la industria cárnica tiene 3 millones de toneladas también para sacar. Y no estamos instrumentando un tren para los frigoríficos hoy en día. Las cargas generales representan casi el mismo valor que la carga forestal, y en las ¿Y cargas cómo entra generales ahí está el el transporte de combustible. pasajeros, Washington? Y bueno, tiene que entrar, y entendemos que el espacio en la vía está. Hay 5 millones de toneladas que se podrían transportar por tren y el espacio queda libre del 50% de la vía para el servicio pasajero. Y eso es explotable, se puede explotar. Hacer una combinación de carga y pasaje. Hay que hacer una combinación de carga y pasaje. Y consulta, ¿por qué se se sigue prefiriendo el transporte por camión? ¿Es más barato para el empresario también? Bueno, no, entendemos que bueno, ha habido una desinversión en el ferrocarril en el Uruguay desde la entrada de la década de los 80, y ahora hay como un auge que está empujando a que el ferrocarril vuelva, producto de las obras del ferrocarril central. Lógicamente que en el proceso de desinversión que teníamos, en donde las vías tenían, por ejemplo, muy bajas velocidades de transporte, eso impacta en los números de quien quiere transportar y le demora 3 días en llegar un tren de Río Branco a Montevideo. Entonces, creemos que por ahí, con la mejora de las infraestructuras, estos números van a cambiar. O sea, pero esto usted me está hablando de demora, pero yo Sí, digo de costo del transporte. Con la nueva vía del ferrocarril central, ¿el costo puede ser conveniente para el empresario en sí, sí, comparación a lo que es el transporte de carga por carretera? sí, sí, no. Siempre el ferrocarril, en grandes volúmenes y en distancias largas, es más accesible para el transporte que el transporte por carretera. Amén de Eso, lo que significa para la propia carretera el hecho de tener menos camiones y menos bueno, sí, dificultades, ¿no? esas son externalidades Que también aportan a este desarrollo. están medidas. Por ejemplo, uno de los estudios que realiza la UNACEB cada 4 o 5 años es la carga de los siniestros de tránsito en la sociedad uruguaya, y nos está indicando en el último estudio que medía 2020-2024 con la pandemia en el medio, nos indica que un 0,83% del PBI se nos va en atender problemas de salud derivados de los accidentes de tránsito. Claro. Entonces, una inversión en ferrocarril que te pueda bajar la tasa de siniestralidad también puede incidir en el PBI, y capaz que podemos poner algún punto, no sé, en educación que es tan reclamado. Lógicamente que no lo vamos a cambiar de un día para el otro, no vamos a pretender que Uruguay tenga la cantidad de líneas ferroviarias, no sé, que tiene Alemania, que tiene un 30% de incidencia en el transporte de pasajeros y de carga, pero trabajar en esa línea nos va a permitir reducir la siniestralidad y también mejorar la economía a nivel general. Tenemos que cerrar esta entrevista. Yo te agradezco, Washington, que hayas venido, pero te tengo que cerrar con una pregunta más bien afectiva. ¿Qué hacemos con la estación de AFE? Bueno, bastante difícil de responder. Bueno, está en un proceso de juicio de hace muchísimos años. Hoy en día está en custodia del Ministerio de Transporte, pero está totalmente abandonada. Nosotros entendemos que debería ser un ejemplo de lo que hablábamos anteriormente, una estación multimodal. Podría trasladarse hacia allí la terminal de Río Branco de ómnibus, poder ser también un polo logístico con el puerto, que ahora quedó más unido producto de las obras del ferrocarril central, y bueno, y que los trenes pudieran llegar hasta la propia estación de AFE, Parte ¿no? el alma verla así, ¿no? Sí, la verdad que es un tema
de muchísimos años que el Uruguay no lo ha sabido resolver, y la verdad es una imagen penosa para nuestro país, ¿no? Gracias por haber venido Muchas gracias esta a ustedes. mañana. Gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa.